Hola y bienvenidos a la segunda parte de la serie Cosas que líderes deben de saber. Vamos a ver la vida de Moisés y cómo Dios usó sus errores para su gloria. Recuerden, etiqueten a personas y también suscríbanse a nuestra página de YouTube y de Facebook. Hola mis hermanos, estamos emocionados de empezar la segunda conversación de todas las cosas que cada líder necesita saber. Así es, la semana pasada, Jason, hablamos de Abraham. Si usted todavía no se ha puesto al día, vaya, cheque ese video y venga para acá. Y bueno, tome sus notas, preguntas, lo demás. Y bueno, siguiendo más o menos, ¿verdad? Cronológicamente, un segundo personaje que queríamos abordar es Moisés, del cual yo creo que tenemos varios puntos. A lo mejor no nos va a alcanzar tiempo para todo. Tenemos tantos. No nos va a dar tiempo a abordarlo todos. De hecho, pensamos abordarlo en 2 semanas. Pero tenemos que hablar de Moisés y hay muchas cosas que aprender. Antes de comenzar a hablar de Moisés, quiero partir leyendo una porción que está en Éxodo capítulo 2 y voy a leer desde el verso 5 hasta el verso 10. Dice: la hija del faraón fue a bañarse al Nilo y mientras sus esclavas caminaban por la orilla del río, vio el canasto entre los juncos y mandó a su criada para que lo trajera. Luego abrió el canasto y vio al niño que estaba llorando. Ella tuvo compasión de él y dijo: este es uno de los niños hebreos. La hermana del niño le preguntó: ¿quiere que vaya a buscarle una niñera hebrea para que se encargue de darle pecho al niño? Ve, respondió la hija del faraón. Entonces la niña fue y trajo a la mamá del bebé. La hija del faraón le dijo: llévate a este niño, dale pecho y yo te pagaré. Entonces ella tomó a su bebé y le dio pecho. Cuando el niño creció lo suficiente, se lo llevó a la hija del faraón y él se convirtió en el hijo de la hija del faraón. Ella le puso de nombre Moisés porque dijo: lo saqué del agua. Solamente un poquito de contexto. Sí. Déjeme aclarar que estoy leyendo de la palabra de Dios para todos, en una versión un poquito más simple. Y un poquito de contexto: una masacre se lleva a cabo. El gobernador de Egipto, el gobernante de Egipto, decide acabar con todos los varones hebreos que estaban naciendo. Entonces, entre esos niños, una mamá decide hacer todo lo posible por salvar a su bebé, pone a su bebé en un canasto, lo recibe la hija del faraón y este niño, Jason, hebreo, termina siendo criado en la casa del faraón. Lo increíble es que en el medio del palacio, el mero, el que tiene la mejor educación, el que tiene el dinero, el que tiene fama, el que tiene influencia, ahí en el centro de todo eso, Dios puso a Moisés para salvar a su pueblo. Tremendo. Entonces Dios vio que esto pudo ayudar a Moisés a influenciar en otros tiempos. Claro, Dios utilizó esa preparación en el palacio, en la casa del faraón, como eso mismo, como un entrenamiento. Era su training, era parte de su preparación. Aunque nosotros vemos un silencio no hice nada. En cuanto a los detalles, como tú dices, debemos de asumir que tenía accesibilidad, ¿verdad? Tenía acceso a la mejor educación, estaba expuesto a la influencia del faraón, estaba expuesto a el liderazgo del faraón. Sí, claro. Y de alguna manera Dios estaba por ese periodo de 40 años moldeando el carácter de Moisés, moldeando ciertas características, porque Dios no pierde el tiempo. No. Que él iba a utilizar eventualmente para liberar a su pueblo. Y lo increíble es, nosotros pasamos mucho de nuestras vidas preguntándole a Dios por qué pasan las cosas. Oh, sí. Lo bueno es que yo no tengo 40 todavía, entonces no voy a decir mis primeros 40 años. Pero cuando yo era joven, cuando era adolescente, teenager, pasaron cosas muy difíciles en mi vida. Y muchas veces yo le preguntaba a Dios, ¿por qué? ¿Por qué? Y ahora viviendo, Dios me ha mostrado que Él ha usado esas cosas difíciles que pasé en mi juventud
y ahora puedo tener muy bonitas conversaciones con diferentes personas que han pasado por lo mismo y ha sido algo que Dios ha usado para bien. Claro. Lo que el enemigo quiso para mal, El Señor lo utilizó para bien. es Qué maravilloso es tú saber que Dios está en control de tu proceso Sí. sin tú saberlo. No. Porque Moisés, No sabía. o sea, ¿qué conciencia va a tener un bebé, verdad? Sí. Prácticamente recién nacido del proceso que está, en el cual se está metiendo y para lo que Dios lo va a utilizar. Sí. Dios no necesitó de la aprobación de Moisés para entrarlo en el proceso. Sencillamente lo metió y yo tengo un propósito contigo y lo voy a cumplir. Me lleve el tiempo que me lleve. Increíblemente, Moisés, la vida de Moisés está en 3 etapas. Los primeros 40 años, 40 años donde está perdido, y luego 40 años, empezando 80 años, vimos a Abraham empezando 75, y Moisés a 80 años empezando a hacer las cosas que Dios lo creó hacer. Y ninguno de esos 80 años fueron perdidos. Ninguno. Definitivamente hay que entender detrás de todo esto, líder, que Dios te va a preparar. Sí. ¿Sabemos cuánto va a durar esa preparación? No lo sabemos, pero hasta que te mueras. Puede ser. Vamos a estar... Siempre hay que aprender cosas. Así es. Siempre estamos siendo preparados. Así es. Nuestro peregrinar aquí en la tierra es una preparación y probablemente tú des como perdido, porque así nosotros vemos la cosa en la tierra como tiempo perdido. Nosotros eficiencia. Nosotros hablamos las cosas en términos de eficiencia, ¿verdad? Sí. Tiempo perdido aquí en la tierra. No lo hay. Dios es un Dios soberano que tiene control de tu vida y lo que has vivido hasta el momento es precisamente preparándote para el llamado que Dios tiene y va a seguir preparándote. Entonces es lo primero que podemos ver. Y Dios le proveyó a Moisés de la mejor preparación que él necesitaba para su llamado. Claro. O sea, cuando vemos este tema a lo cual se expuso Moisés en su primera etapa de vida, sencillamente no podemos ignorar que Dios le estaba dando lo mejor. Y a lo mejor esto no se traduce en tu caso, líder, que tienes que ir necesariamente al mejor seminario, al más caro, o prepararte. No, si lo puedes hacer, ¿verdad? Y te sientes que el Señor te ha llamado a eso. Que te ha dado la oportunidad. Te ha dado la oportunidad. Bendito sea el Señor. Pero como estamos hablando la semana pasada, cada llamado es diferente. Pero cada llamado es diferente. El llamado de Abraham no fue el mismo llamado de Moisés. Sí. Totalmente diferente. Pero terminando esos 40 años, Luis Carlos, ¿qué pasa con la vida de Moisés? Sí, una metida de pata. A mí nunca me ha pasado. Una metida de pata. Yo nunca meto la pata, no. Sí, porque eso es otra cosa que pensamos. Déjame aclarar cuál fue la metida de pata, Jason. Di de qué se trata. Ok, la metida de pata es que, la verdad, Moisés se equivocó. Sí. Y estaba viendo a su pueblo sufrir. Y vio esa maldad y quiso hacer algo. Y mató a unas personas que estaban ahí. Sí, mató a un oficial. Egipto, un oficial. Y el tema es que a partir de que hace eso, le invade el temor, le invade la incertidumbre y corre. Sale corriendo. Primero, quiero que veamos esto. O sea, líder, no importa el tiempo de preparación, Sí. Te vas a equivocar. Claro. Vas a sentir miedo. Van a seguir viniendo esos momentos donde tú no sabes qué hacer. Sabrá Dios cuánta oportunidad tenía Moisés de recurrir a diferentes recursos y lidiar con eso, pero el miedo le invadió. Y sencillamente salió. Y te puedo contar algo que me pasó a mí. Dale, claro. Que me pasó así, yo corrí. Estaba, creo que tenía 17 años y estaba manejando un carro. Y estaba de loco, con 17 años, claro. Y derecha, izquierda, y una vez que la izquierda se me volteó el carro 2 veces. El Señor me salvó la vida. Y en vez de ser agradecido y de decirle a mis papás lo que pasó, corrí. Y no le dije a nadie. Y entonces yo puedo verme
ahí mismo donde está Moisés. Sí. Donde lo más fácil era correr. Claro, claro. Pero lo increíble es que Dios usa todos esos errores que nosotros tenemos y los usa para su gloria. Así es. Y de un hombre que nosotros vemos corriendo con temor, que se recluye completamente, ¿verdad?, en las afueras de Egipto, nosotros vemos entonces un hombre que de repente Dios llama. Un hombre que pensaba que Ya su vida se acabó la vida. Se acabó la vida. Cualquier persona piensa ahí que se acabaron los capítulos y de aquí Sí. para adelante Exactamente. la ya. vida se perdició. O sea, lo que vemos es un hombre que sencillamente le huye a su pasado y que quiere tener una vida, ¿cómo se dice?, de bajo perfil. Con la vida como usted quería, lo que tenemos es un hombre con una vida de bajo perfil, pastoreando Claro. en las afueras. Y precisamente mientras Moisés ya pensaba que tenía su vida arreglada, tranquila, nadie, Casado. ¿verdad?, ya su Familia. familia establecida, entonces nosotros vemos algo que sucede interesante en el capítulo 3. Wow. Y voy a leer desde Sí. el verso 4 hasta el 12. Leyendo yo desde la palabra de Dios para todos, dice: cuando el Señor vio que Moisés se estaba acercando para observar mejor, lo llamó desde el arbusto. Esto es Moisés acercándose a una zarza ardiendo, un arbusto ardiendo. Ajá. Dice: Moisés, Moisés, aquí estoy, respondió él. Dios le dijo: no te acerques más y quítate el calzado, porque el suelo que estás pisando es sagrado. Yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Moisés se cubrió la cara porque tenía miedo de mirar a Dios, pero el Señor dijo: he visto lo mucho que ha sufrido mi pueblo en Egipto, de mano de sus opresores, y he escuchado sus quejas pidiendo ayuda. Estoy consciente de su dolor. Ahora voy a bajar a salvar a mi pueblo de los egipcios. Los voy a sacar de allá y los voy a llevar a una tierra buena y espaciosa que rebosa de leche y miel. Es la tierra de los cananeos, hititas, amorreos, fereceos, heveos y jebuseos. He escuchado los lamentos de los israelitas y también he visto la crueldad con la que los egipcios los tienen sometidos. Así que tú irás allá, porque te voy a enviar ante el faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, el pueblo de Israel. Pero Moisés le dijo a Dios: ¿quién soy yo para ir ante el faraón y sacar a los israelitas de Egipto? Dios le respondió: irás, porque yo estaré contigo. Esta será la señal de que yo te he enviado. Cuando liberes de Egipto a mi pueblo, ustedes vendrán a adorarme en este monte. Háblame un poco de eso, Jason. El llamado. ¿Cuál fue el llamado de Moisés? El llamado fue la liberación de su gente de Egipto. Entonces, ese es el llamado que Moisés tenía. Y Dios sabía que era una carga para Moisés eso. Claro. Porque él lo vio, él estuvo ahí. Claro. Pero de todos modos tenía temor. Claro. Claro. Porque estaba contra Faraón. Claro, el volver a exponerse Sí. a su antigua vida, ¿tú entiendes? Sí. Y a todo lo que eso implicaba. Claro. Obviamente, como tú dices, yo entiendo que Dios veía el dolor, y el dolor que en un momento dado lo llevó a cometer un error. Sí, claro. A cometer un error. Pero Dios veía ese dolor por su pueblo, y aunque él había decidido tener una vida bajo perfil, Dios dice: a ti que estás buscando estar bajo perfil, a ti que a lo mejor estás huyendo de esto, A ti que te preparé ya. a ti que te preparé con un propósito. Sí. Y vas a liberar al pueblo. Y esto es lo que nosotros vemos. Entonces, el llamado es la liberación del pueblo de Israel de las manos de los egipcios. Pero Moisés hace una pregunta aquí, Sí. y llama la atención, y dice: ¿quién soy yo, Señor? Y la manera en la cual la dice no es un tema tanto de identidad, es un tema de él diciendo: pero Señor, él mismo estaba en la pregunta, estaba afirmando: Sí. pero yo no soy nadie. ¿Verdad? ¿Contra quién me voy a enfrentar? Claro. Contra el faraón. Yo no soy nadie. Wow.
Y dime, háblame entonces de esa pregunta de Moisés y de cómo Dios responde. Yo creo que casi antes de que Moisés, ¿quién soy yo? Ya Dios tenía la respuesta. Oh, claro, sí, así es. Dios dice, no importa quién eres tú. Claro. Lo que importa aquí es quién soy yo. Amén. ¿Quién soy yo? Y eso es verdaderamente, no importa la situación donde tú estás y tal vez te sientas que tú no eres nadie. Y tal vez es verdad. Sí. Pero nosotros sabemos quién es el yo soy. Y a lo mejor, Jason, también hay gente, hay líderes, hay hermanos Sí. en general, que están precisamente en un momento de su vida donde se sienten llamados a servir en un área o en otra, se sienten llamados a dar sus dones, pero Sí. dicen, pero yo no soy nadie. Y me equivoqué. Y me equivoqué, o sea, yo Sí. soy un pecador, yo no soy digno de esto, Ujú. Señor, yo no... Y sencillamente huyen a la idea de servir porque no se sienten dignos. Ujú. Y la respuesta que tú me estás diciendo aquí, que me estás señalando, es que Dios dice que no importa quién tú eres, no importa el pasado, no importa la metida de pata que tú hayas dado, lo que importa es quién soy yo. Me recuerda mucho la justificación. Así es. Wow. O sea, nosotros cuando Dios nos ha salvado, ya no nos ve a nosotros. Ujú. Ve la perfección de Cristo Amén, cuando nos ve a nosotros. amén, ¡Wow! amén. Así mismo, Claro. así está viendo a Moisés, un hijo de él. Claro, él literalmente está diciendo la razón por la cual tú vas a liberar a Israel es porque yo soy el que estoy liberando. Tú eres la herramienta. Tú eres sencillamente la herramienta y es por mi puro poder y pura soberanía. Y eso es sumamente interesante porque en el mundo a nosotros se nos enseña a fomentar habilidades, a fomentar fama, a tener influencia para entonces poder lograr cosas. Claro. Si no tenemos followers o si no Sí. tenemos una plataforma. Sí, o no tenemos ciertos dones. O no tenemos cierta... Aquí Dios está diciendo, no me importa nada. O sea, Ujú. tú tienes lamentablemente todo lo que, por lo que sabemos de la historia, todo lo que sabemos de Moisés previo a esto, Ujú. es que él dejó Egipto en una situación de vergüenza, Sí. de temor, de profunda humillación, Ujú. ¿verdad? Y Dios toma precisamente ese profile, ese perfil, y dice, ahí es que yo quiero actuar, porque soy yo el que me quiero presentar. Imagínate eso. Imagínate que Dios te mande a ese lugar donde todos te odian. Ujú, El faraón te odia. claro. ¿Y sabes quién más te odia? Todo el pueblo de Israel. Porque tú sabes que le estaban dando más fuerte ahora. Claro, o sea, tenía que haber de una forma u otra un dolor, una idea de Moisés a través de los años Ujú. que no necesariamente era muy bonita. No. Y en ese escenario es que Dios dice, te voy a usar a ti. Y líder, Dios no te va a usar por tu pasado, ni por lo que tengas a mano, ni por las habilidades. Te va a usar por quien Él es. Ujú. Y creo que es perfecto que nosotros estemos hablando de esto en sucesión con el tema de la fe. De la fe, claro. De la semana pasada, cuando hablábamos de Abraham, vaya y vea ese video. Y es porque nosotros tomamos sí el paso en fe, en obediencia a lo que Dios nos ha llamado a hacer. Pero es vital el saber que nosotros vamos o podemos corresponder a ese llamado porque Dios nos da la capacidad para corresponder a ese llamado y porque es Dios en verdad obrando a través de nosotros que va a hacer lo que tiene que hacer. Porque está con nosotros. Porque está con nosotros. Porque Él es el que nos está guiando. Amén. Y no ve este pasado que nos frustra a nosotros, que nos da dolor, Así es. que dice de nuestros pecados. Claro. Que Lo echa a lo lo echa profundo a lo del profundo mar. del mar. Y lo sabemos aquí, Claro. pero a veces se nos olvida creerlo. Y aquí. estas son las situaciones donde tenemos que creerlo. Sí. Porque es fácil entenderlo en nuestra mente, Que como el Dios corazón, lidia con sí, nuestra claro. justificación. Ujú. Todo eso es fácil entenderlo en la teoría, ¿verdad? En la teoría, sí, claro. Pero Que cuando penetre el corazón. y, Ahí es
Y donde se muestra es cuando Dios nos llama Sí. a servir a su iglesia, a servir al pueblo de una forma u otra, donde tú tienes que abrazar la idea de que no soy yo, es Cristo viviendo en Amén. mí. No son mis habilidades, es el poder de Dios. No es con espada ni con ejército, Amén. sino con su espíritu Ajá. que yo voy a poder lograr este llamado. Amén. Y eso es algo que líder Sí. tienes que saberlo. Dios te va a preparar. Claro. Sí, Dios no está perdiendo el tiempo contigo. No. Pero encima de toda esta preparación y de todo lo que tú puedas al final tener en tu cuenta de habilidades, lo que va a llevarte a ti a ese objetivo, ese propósito que Dios tiene contigo dentro del contexto de la edificación de su cuerpo, es su poder, es su gloria. Y ya hizo el trabajo. Y Ella ya. hizo el trabajo. Así es. Es tener obediencia y fe. Entonces, ¿ahora qué? O sea, ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Es obedecer. Así es. Ahora lo que tenemos que tener es tener fe que Él nos ha preparado, aunque nosotros nos equivocamos día y día y día, Él siempre usa esos errores Para su gloria. si lo dejamos Sí. para su gloria, y Él tiene un llamado específicamente para cada uno de nosotros. Claro, y te va a preparar y al final va a proveerte de todas las fuerzas y todos los dones para que tú cumplas con eso. Y la próxima semana, parte 2. Parte 2, como dice, porque nos queda por mucho por hablar. Esto fue pre-éxodo, y luego vamos a hablar ya después lo Así que es. pasa en el éxodo. Y quiero que todos nuestros líderes sepan que aunque no te sientas líder o que no seas un pastor, cada de nosotros tenemos influencia. Cada uno de nosotros tenemos influencia, así que estos principios, independientemente de la esfera donde tengas influencia, independientemente de que seas un líder en tu Madre, iglesia, padre, hermano exacto. grande, a un hermano chico. Eso es, Sí. tú estás llamado a glorificar a Dios en todas estas cosas. Tú de por sí ya tienes ese llamamiento de glorificar a Dios en todas las cosas. Y va a ser por el poder de Dios. Y va a ser a través de la preparación de Dios. Así que, mi amado hermano, hermana y amigos, la semana que viene continuamos. Deje sus preguntas, sus comentarios. Y como siempre les decimos también, tienen la oportunidad de acercarse a nosotros, mandarnos mensajes. Claro que sí. Y estamos para servir. Y recuerden que los queremos mucho. Bendiciones, mis amados.